Bienvenido una vez más, amigo y hermano en Cristo Jesús, a este su canal, edificándonos sobre la palabra. Esperamos que la palabra que vamos a traer en este instante sea de mucha bendición, y vamos a continuar allá en el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos. En verdad es muy interesante este tema, porque hoy en día se ha levantado muchas creencias que la salvación no se pierde, y es por eso específicamente que el escritor de los Hebreos les escribe a sus hermanos esta carta y les dice: no es así. Tengan cuidado, porque nosotros que hemos nacido de nuevo debemos de ocuparnos de las cosas espirituales y no descuidar una salvación tan grande. Le pido que por favor abra conmigo su palabra, o que me ponga atención, que me escuche solamente, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 1, ya le digo, al 4. No son muchos versículos, pero sí son muy interesantes. Y vea usted lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, eso da a entender que nos caigamos, que nos desconectemos de la gracia. Hay personas que dicen que no importa lo que hagamos, el que es salvo ya es salvo y no pierde su salvación. Bueno, Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, y Él sabe cuando nosotros podemos negar a Jesucristo, podemos caminar en contra o ir lejos de su voluntad. Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo que está diciendo este versículo, el 2, es que cuando dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, fue establecida, fue fuerte, se refiere a la ley. La ley fue dada al pueblo de Israel a través del siervo Moisés para que entendiera que era pecador, pero esa ley que no se podía cumplir, Dios la apoyó, Dios la afirmó y fue dada con gloria, dice la palabra del Señor. Versículo 3, mire, está haciendo una alegoría, un comparativo, una comparación entre la ley y la gracia, dice el versículo 3. O sea, está poniendo el ejemplo de que si la ley fue firme, fue apoyada por parte de Dios, y todo aquel que no la cumplía era apedreado, el fornicario, el que maldecía al padre o a la madre, y dice: y toda transgresión y desobediencia recibió su retribución. Es lo que estoy diciendo. Toda persona que la quebrantaba, que maldecía a los padres, que cometía adulterio, que cometía fornicación, era apedreado conforme a la ley. La ley fue establecida y fue cumplida, fue hecha, fue llevada a cabo. Imagínese usted, dice aquí el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Entendiendo de que si la ley, que no nos justificaba, que no nos perdonaba, pero sí era buena y era dada por Dios, ahora cuánto más si nosotros quebrantamos la gracia, cuánto más si nosotros nos desligamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si descuidamos una salvación tan grande, ahí está. Si la descuidamos, o sea que sí la podemos descuidar. O sea que lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que la salvación es totalmente personal, es mía, y nadie más me la puede quitar. Solamente yo la puedo desatender. Y muchos malinterpretan allá en Romanos del 8, capítulo 8, versículo 34, en donde dice de que no hay de ahí en adelante, donde no hay nada en lo físico, persecución, hambre, naufragios, espada, que nos pueda separar del amor de Dios. Lo que está diciendo en esa parte allí la palabra del Señor es que ninguna presión externa va a hacer que nosotros retrocedamos de tal manera que nos va a desligar del amor y de la gracia del Señor.
Eso es lo que está diciendo. No está diciendo en ese párrafo que la salvación no se pierde. Y bueno, y si vamos a hablar de eso específicamente en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice todo ahí, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? O sea, yo necesito estar en Cristo Jesús para que todo esté bien, para que mi salvación sea preservada, sea conservada de parte mía, no de parte de Dios, porque Dios sí desea que cada uno de nosotros se arrepienta y proceda al arrepentimiento, o sea, y venga Él, en otras palabras, se arrepienta y venga Él. Esa es la voluntad de Dios. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Ahí mismo hay una cláusula, hay un código. Si yo ando en la carne, por mucho que yo diga que amo al Señor y por mucho que yo diga que yo soy cristiano, mis frutos me van a condenar mi proceder. Por eso es que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, nosotros podemos ver cómo otras personas caminan y qué es lo que andan haciendo. Ahora, claro, nosotros no los podemos juzgar porque eso solamente lo va a hacer el Señor y Él es el único que los puede juzgar. Si nosotros miramos a alguien caminando mal, lo único que tenemos que hacer es orar por ellos, interceder ante el Padre Celestial por ellos, eso es todo. Pero allí mismo dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A estos es que nadie los puede condenar porque están en Cristo. Pero el que anda lejos de Cristo, el que anda en la carne, el que anda en las tentaciones del mundo y los deleites de la carne, como dice la palabra, en sus concupiscencias, bueno, solamente Dios sabe quién realmente va a ser salvo y quién no. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que nosotros no nos desatendamos de una salvación tan grande, sino que miremos por las cosas espirituales. Y mire aquí, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea que el Señor mismo estaba testiguando apoyando y reforzando las predicaciones de los testigos de nuestro Señor Jesucristo, de los testigos de aquellos que habían dicho que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. ¿Cómo el Señor los estaba apoyando? Con prodigios, con señales, con milagros, de que según eran dados, y repartimientos del Espíritu Santo según eran dados todos estos milagros a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que genera Dios y lo que produce el Señor, pues, en el corazón de las personas que realmente han nacido de nuevo. Hablan del poder de Dios, hablan del poder del Espíritu Santo, oran por los enfermos, milagros suceden y estos milagros son lo que testifican que realmente nosotros estamos caminando con Dios. Ahora, eso no quiere decir que tenemos una vida santa y perfecta, no, pero que por lo menos estamos caminando ante el Dios creador de los cielos, del universo, y estamos haciendo su voluntad, estamos predicando la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos, y como ya lo dije, el problema que tenían muchos cristianos es que estaban retrocediendo a los ritos, a las leyes judaicas, a las ceremonias. Pero el escritor de los Hebreos le dice, miren, no descuiden esta relación que tenemos con nuestro Dios, esta salvación. Y desde el momento que yo regreso a los ritos, que yo regreso a las costumbres, a la religión, o sea, entonces yo estoy descuidando la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Porque nada se puede comparar o caminar paralelamente o junto
al sacrificio de Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, por eso es que se dice que es un don, es un regalo de Dios, es un favor inmerecido, porque viene totalmente de Dios nuestra salvación. Y desde el momento que yo empiezo a hacer ritos, que yo empiezo a esforzarme para o con el concepto de justificarme ante Dios, yo caigo en un grave problema. ¿Por qué? Porque estoy tratando de llevar junto a la gracia la ley, las obras, mis buenas costumbres o mis buenos gestos, y eso no es posible. O sea, y eso es lo que le está diciendo aquí el escritor de los Hebreos, y les dice: miren, si la palabra que fue dada, revelada a Moisés y al pueblo de Israel por los ángeles, porque así fue allá en Éxodos, fue apoyada, fue firme, o sea, no estuvo Dios vacilando ni jugando con ellos, ¿cuánto más que ahora nosotros tenemos la sangre de Jesucristo y la pisoteamos y la echamos fuera de nuestras vidas y decimos: no, pues ya el que es salvo, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios no va a estar borrando del libro de la vida mi nombre, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es verdad, pero Dios ya hizo su parte. Dios ya dio a su Hijo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Ahora depende de nosotros si lo tomamos o si lo desechamos. Y eso es lo que muchas personas hacen: aceptan a Jesucristo, pero luego regresan a la religión, a las tradiciones, a las costumbres, y dejan el verdadero evangelio, dejan al verdadero Jesucristo, aquel Cristo que pagó en la cruz del Calvario, derramó la sangre para que nuestros pecados sean perdonados y seamos así nosotros justificados. Eso es lo que hacemos cada vez que nosotros descuidamos de la gracia. Es por eso que el escritor a los Hebreos le dicen: miren, no descuidemos esta salvación que es tan grande. ¿Por qué dice el escritor a los Hebreos esto? Que no la descuidemos. Quiere decir que sí la podemos descuidar. Es lo mismo cuando el Señor Jesucristo dijo allá en los evangelios: orad para que no caigáis en tentación. Entonces, si la salvación no se pierde, ¿para qué el Señor dijo eso? No importa que nosotros no caigamos en la tentación, si la salvación no se pierde. ¿Verdad que no tiene lógica? Y por eso es que el Señor dijo también: velad y orad, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor ha de venir. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es que nos mantengamos conectados con Él a través del Espíritu, a través de su palabra y a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Que estemos nosotros conectados con Dios como debe de ser, no descuidando las cosas espirituales, no descuidándome de la salvación tan grande que tengo en Cristo, porque muchos creen que porque pertenecemos a una iglesia o que porque tenemos ya mucho tiempo en el Evangelio, ya está bien, yo ya conozco la palabra, ya leí la palabra 3 veces de principio a fin y ya es suficiente. ¿Para qué tengo que incomodarme y esforzarme y, bueno, congregarme y hacer ciertas cosas que el Señor nos pide? Bueno, el Señor nos pide y nos dice de que, bueno, el Señor lo que nos pide es que no desatendamos su llamamiento santo, el llamamiento que Él nos ha hecho para su gloria. ¿Ve? Por eso es que dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Contéstese usted esa pregunta. ¿Por qué está esto escrito? ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea que lo que está diciendo es, porque en el versículo 2, como ya dije, está diciendo de que todo aquel que no guardaba la ley, que adulteraba, que robaba, que iban de los hechiceros, moría irremisiblemente. O sea, la ley era reforzada y se ejecutaba. ¿Cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el punto. Si la salvación no se perdiera, esto no estuviera en la palabra de Dios. Bueno, amigo y hermano en Cristo Jesús, Dios le ama
No descuide esa salvación tan grande, porque Dios quiere que todos nosotros perseveremos y lleguemos hasta el fin, para cuando el Señor venga por su iglesia, ya sea que estemos caminando en esta tierra o estemos ya descansando en la sepultura, seamos levantados todos juntos a la misma vez para recibirle a Él en las nubes, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.